Vamos a iniciar el tutorial para la preparación de nuestra lámina. Aquí es importante que antes de que inicien la lámina les recomiendo que tengan todos sus archivos que hayan hecho para la clase concentrados en una carpeta. Y estos archivos que ya tengan concentrados los van a duplicar, es decir, vamos a tener dos veces los mismos archivos porque los tenemos que guardar. Mi recomendación es que los guarden aparte. Por ejemplo, yo tengo aquí todos los archivos guardados en el formato original y aquí creo una subcarpeta que se llama lámina 1 donde tengo los ejercicios otra vez copiados porque vamos a estar modificando algunos archivos de Photoshop y es importante que si ustedes realizan una modificación que pueda llegar a ser irreversible sobre alguno de sus trabajos, tengan de respaldo el archivo original. Esto es porque vamos a estar haciendo una función que se llama vinculación de archivos en Photoshop. Y lo segundo es que también deben de tener un texto de respaldo, ¿sale? Este texto es un texto que va a describir también las imágenes que van a contener sus láminas y que les puede servir como para poder tener cuerpo de texto dentro de la lámina, donde puedan ustedes explicar las imágenes que quieren mostrar. Por último, mi recomendación es que también tengamos en cuenta los casos análogos que vamos a hacer. Yo en este caso voy a hacer algo parecido a esto o inspirado en esto, aunque no voy a conservar como los mismos tamaños y algunas cosas de paleta de color se vean un poquito distintas. Voy a usar este formato que me agrada mucho porque es una imagen principal grande, un fondo que parece cielo en uniforme en el fondo, un texto que se encuentra jerárquicamente centrado en la parte superior de la lámina y las columnas complementarias con axonométricos, planos, diagramas, procesos, etc. Por otra parte, voy a hacer un ejercicio parecido a este donde tengo una lámina muy tradicional que es probablemente la que más van a ocupar y en la cual me voy a centrar principalmente en el tutorial, la cual, como pueden ver, también tiene una imagen principal, una imagen secundaria que es esta como otra perspectiva del proyecto y la información planimétrica como, como la planta, corte, un mapa de ubicación, axonométricos explotados y también axonométricos tal vez como de programa constructivos o de proceso, los cuales se encuentran como perfectamente organizados y alineados entre sí, en lo que aparentemente son 5 columnas, 4 columnas aproximadamente, las cuales distribuyen muy bien la información. Entonces, estas son como las cosas que vamos a estar haciendo en este tutorial, que es como un poquito previo a todo lo que implica hacer el proceso en Photoshop. Vamos a tener resultados parecidos a los que estoy señalando ahorita en el Photoshop. Como pueden ver, son un ejercicio muy sencillo de lámina. Probablemente en el futuro ustedes puedan desarrollar láminas un poco más complejas, pero para aprender el proceso vamos a hacer algo sencillo por primera vez. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo que vamos a crear lo vamos a crear de 90 por 60 centímetros, ¿sale? En este caso, por el formato que estoy decidiendo hacer, va a ser de esa manera. Y no se les olvide que la resolución de sus archivos tiene que ser de 300 píxeles por pulgada. Esta resolución es una mínima resolución para una impresión de calidad. Puede que en el futuro trabajen con mayores pixelajes por pulgada, pero el base es 300 píxeles por pulgada, ¿sale? Entonces le vamos a dar crear y por el momento también yo voy a abrir este archivo que es como el resultado que vamos a hacer para que vayamos en esta dirección. Entonces lo primero que tenemos que ver sobre respecto a la posicionamiento de las imágenes es de que nosotros podemos insertar archivos vinculados, es decir, yo puedo vincular un archivo de Photoshop o de Illustrator o una imagen en mi archivo de mi lámina para hacer modificaciones. Esto lo vamos a encontrar si nos vamos a la pestaña de archivo y en archivo le vamos a dar clic aquí en esta función que se llama colocar vinculado o embedado. ¿Cuál es la diferencia entre vinculado y embedado? Cuando nosotros vinculamos, el archivo que estamos colocando va a estar separado de la lámina. Es decir, si yo te quiero compartir mi archivo, tengo que compartirte el archivo de la lámina y a la vez los archivos vinculados que estoy colocando dentro de esta lámina. A diferencia de que si fuese embedado,
todos los archivos de Photoshop e Illustrator que yo coloque dentro de la lámina se van a incrustar dentro del archivo completo, lo van a hacer más pesado, pero en el momento en el que yo te lo comparta, en automático se van a ir todos. El problema es que entre más archivos embedados tengamos, más pesado se vuelve y más lento se vuelve el archivo. Entonces consideren eso, porque probablemente habrá algunos archivos que igual y son más conveniente tenerlos de manera vinculada que otros, al igual de que a veces podemos vincular la imagen exportada y no el archivo original. Por ejemplo, yo tengo aquí un archivo que es el archivo de mi perspectiva. Este pesa 800 megabytes, o sea casi 1 giga. Y no me conviene tener un archivo así de pesado vinculado dentro de mi lámina. Entonces a veces es preferible que estos archivos los guardemos de manera limpia o con las modificaciones que querramos hacer, para que no sea pesada nuestra lámina y sea muchísimo más fácil manipularla. En cambio, por ejemplo, mi archivo de diagramas pesa 8 megabytes, un archivo de Illustrator con el plano pesa 2 megabytes, y esos son como más factibles de que yo los pueda vincular y que no me den tanto problema. Entonces, vayan viendo más o menos cómo es que ustedes quieren ir vinculando esos archivos para que los tengan colocados y no sea tan complicado. Es así, por ejemplo, de que yo sé que mi perspectiva no le voy a hacer ninguna modificación y la tengo guardada como imagen. Entonces esta perspectiva, si no le voy a hacer más modificaciones, pues no tiene tanto sentido hacerle una vinculación y puedo colocar la imagen, que es lo que voy a hacer a continuación. Yo puedo irme aquí donde dice archivo, place linked, o colocar vinculado, o colocar archivo vinculado, y puedo elegir la perspectiva. Le doy doble clic y se me va a colocar esta nueva capa con la imagen de la perspectiva. Aquí lo bueno es que, a diferencia de que si tuviéramos un archivo incrustado, es decir, un archivo de que yo abro por ejemplo, si yo abro este archivo de la perspectiva y como una capa lo arrastro y lo suelto dentro de esta lámina, la diferencia es de que si yo decidiera hacer más pequeño y el otro los hago más pequeños, ¿sale? Voy a exagerar un poquito. Y de repente se me antoja, digo, híjole, no me gusta el tamaño y lo vuelvo a hacer más grande. El archivo vinculado no se va a ver afectado por sus píxeles. En cambio, si lo tengo vinculado por una capa, o sea que no tiene ninguna vinculación directa al archivo, y lo vuelvo a hacer más grande, voy a perder información del detalle. Y aquí se puede ver, vean que se empieza a pixelear, como que perdió información la imagen, y en el otro se ve de alta definición. Por eso es importante trabajar con archivos vinculados, porque cuando hacemos modificaciones no se altera la calidad de nuestro archivo, salvo que alteremos la imagen original. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si yo me voy a alejar un poquito de aquí. Entonces yo puedo borrar esta que estaba como en capa y voy a colocar otro archivo, ¿sale? Entonces voy a colocar un archivo de Photoshop que tengo acá, por ejemplo, uno que vaya a modificar, que por ejemplo puede ser este corte fugado que hice. Me parece que es este. Suponiendo que tengo estos dos archivos y los quiero montar en mi lámina, ¿sale? Entonces, si yo quisiera hacer una modificación a este archivo, no lo haría directamente sobre este archivo, sino me tendría que ir a la vinculación. Entonces aquí aparece este símbolo de una cadena o un eslabón que habla de vínculo y que se encuentra dentro de nuestra ventana de capas o layers. Y si yo le doy doble clic, en automático me va a cargar el archivo original, que en este caso es un archivo de Photoshop. Entonces, supongamos que yo le voy a apagar las capas, por ejemplo, la capa de la textura, voy a apagar el fondo, puedo apagar el fondo, tal cual. Voy a apagar esta textura también, dejando nada más esta
el corte así en color blanco, suponiendo que lo voy a dejar en blanco. Y si yo le doy cerrar y me dice ¿lo quieres guardar? Y le digo que sí, va a comenzar a guardar, y en cuanto guarde el archivo, esperemos a que cargue, espero que esta vez no se atore, en automático la modificación se va a reflejar en el otro archivo de nuestra lámina, lo cual me va a permitir manipularlo, moverlo, llevarlo a distintos espacios de mi lámina sin alterar el pixelaje directamente en la lámina. De esta misma manera, en teoría nosotros podemos ir colocando varios archivos de Photoshop y de Illustrator que hemos hecho a lo largo del semestre, modificarlos y alterar de acuerdo a nuestras necesidades, y apagando capas de acuerdo a nuestras necesidades el espacio que se encuentra en nuestra lámina. Por ejemplo, en la versión que estamos haciendo, que es una versión en blanco y negro, casi es monocromática y tiene solo unas imágenes en color, aquí lo que más nos conviene es quitar el fondo de nuestras imágenes. Entonces, por eso es importante tener una imagen de referencia o más o menos una idea de qué queremos lograr, porque así nos podemos dar cuenta de qué tipo de comandos, modificaciones o adaptaciones le vamos a hacer a nuestros archivos. Así pues, lo que yo ya hice, y que en este momento te recomiendo que pongas pausa para poder hacerlo, es que si bien puedes alterar ya tus archivos, por ejemplo lo que yo ya hice aquí es que todos mis archivos les quité el fondo, apagué algunas capas, traté de manejarlo monocromático. Entonces estos archivos, que ya son imágenes exportadas, ya están preparadas y están limpias, por así decirlo, de fondos de color, para que el fondo sea completamente uniforme, y de tal manera que, de acuerdo a mi paleta de color, se puedan adaptar adecuadamente a lo que voy a hacer como lámina. Entonces tengo algunas modificaciones, algunas versiones de los mismos ejercicios, apagué capas para estos ejercicios, y que no necesariamente estas imágenes que estoy viendo en pantalla y que les estoy dando siguiente son las imágenes que presentaría en una presentación de PowerPoint. Estas son independientes porque estas tienen el propósito de estar en mi lámina. Puede que sí, en efecto, tus imágenes de tus láminas sean exactamente iguales a las de tu presentación y no pasa nada, también está bien. Aquí lo importante es que definas el objetivo, para qué lo quieres hacer, por qué lo estamos haciendo. Y yo lo estoy haciendo porque quiero lograr esto, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es que vamos a hacer nuestras guías, ¿sale? Todas las láminas tienen una organización en retícula, lo vimos en nuestra clase. En este caso tenemos que hay un marco, ¿sale? Que hay márgenes, que son los que están alrededor de nuestra lámina, y tenemos filas y columnas que se van definiendo a partir de la información que se va presentando en nuestro archivo. Entonces, aquí es importante ir viendo la organización de nuestras imágenes para que sepamos más o menos cómo está distribuido y de qué manera nosotros podemos adaptar lo que necesitamos en nuestros archivos, ¿sale? Entonces, vean que hay una proporción de 3 columnas para un lado, 2 columnas para otro, lo cual divide en 2 partes, que es una parte, un módulo de 3 y un módulo de 2 nuestra lámina, y que desfasa un poco del centro o del eje simétrico nuestra lámina. A su vez, el ritmo se ve roto o se ve descompuesto o alterado por una fila que que muestra los diagramas. Nosotros podemos poner aquí nuestros diagramas de proceso, y hasta el fondo tenemos la imagen principal. Entonces vamos a copiar ese mismo efecto. Vamos a, en este caso, vincular. Nosotros podemos vincular algunos archivos de Photoshop dentro de nuestra lámina. Entonces tenemos nuestra imagen principal que ya habíamos colocado. Entonces esta la podemos centrar, y vean que aquí Photoshop nos aparece esa línea morada que nos está haciendo una guía para decirnos que la imagen está completamente centrada, y a partir de ella podemos irnos a las reglas, que las podemos activar aquí en la vista. Nos podemos aquí ir a vista, y aquí dice rulers. Si nosotros le damos clic en rulers o regla,
podemos activar las reglas del programa. Otra forma es que si tenemos nuestra ventana de propiedades, aquí está, propiedades, que activamos esta ventana propiedades, aquí nosotros podemos ver que si le damos clic sobre el fondo podemos activar las reglas y las podemos desactivar también, y podemos activar esta que es como una retícula inteligente dentro de nuestro programa, el cual nos puede ayudar a organizar la información. Aparecen líneas punteadas y líneas guía que nos pueden ayudar a aportar un poquito más de orden en nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que podemos centrar un poco mejor nuestras imágenes. Vamos a acercarnos. Entonces aquí podemos ver cómo podemos ir haciendo que coincida nuestro trabajo. Entonces ahí podemos hacer ajustes perfectos. Aquí se trata de ser como muy paciente, chicos, entonces no desesperen. No desesperen como su profesor sale. Entonces está. Ya lo tenemos completamente organizado. Y también podemos en este momento utilizar las líneas guía que podemos arrastrar desde nuestro archivo, desde nuestro margen donde se encuentran las reglas. Podemos dar clic y arrastrar el cursor para tener encendidas nuestras guías. Podemos apagar también nuestras líneas guía que tenemos en la imagen. O sea, como de repente si no las necesitamos en cierto momento, las podemos apagar. Y lo que sigue es que voy a insertar las líneas, el archivo de los diagramas. En este caso yo lo que puedo hacer es que puedo tener el archivo de las guías colocado dentro de como formato de imagen, por ejemplo. Aquí tengo mis diagramas y los puedo, por ejemplo, insertar con color o los puedo dejar en blanco y negro. Por ejemplo, en este caso yo los podría completamente desaturar. O sea, los puedo abrir el archivo original, que es un formato de imagen, o sea, es la imagen exportada. Y esta imagen, por ejemplo, si quisiera desaturarla, aquí mismo la desaturo. Lo puedo desaturar, puedo incluso alterar como el brillo, el contraste, puedo hacer que los colores y los tonos se vean como más oscuros, más marcados, tal como los vemos en la imagen de referencia. Le puedo dar OK, puedo guardar el archivo y estas modificaciones que estoy guardando se van a reflejar en la lámina. Entonces vamos a esperar a que guarde. Y bueno, en lo que está guardando y se están mostrando las modificaciones, ahí están. Podemos ver que ya tenemos como la imagen presentada. Y por ejemplo, yo podría sacar unas líneas guías verticales para poder alinear algunos de estos archivos. Cuando nosotros estamos trabajando con las filas, nosotros podemos, o la recomendación es que traten de hacer como un guión de separación que libere el espacio entre una imagen y otra para que no estén completamente encimadas. Y bueno, tomar como referencia estas para utilizarlo como línea de base. En este caso, por ejemplo, yo podría alterar algunos de estos layers. Entonces, por ejemplo, podemos separarlos, podemos
Podemos separarlos por capa, y al separarlos por capa, bueno, eso implicaría que ya no los podríamos tener todos, perderíamos información, entonces siempre es conveniente regresar a estos. Entonces, por ejemplo, yo los podría agrupar en una sola línea. O sea, ahora que está en imagen, yo puedo como seleccionar todos estos de abajo, moverlos y moverlos como completamente alineados a sus otros fila de diagramas. Y bueno, podemos ahí reducir un poquito la proporción del archivo con la herramienta de recorte. ¿Está? Le damos enter, guardamos, y la modificación que hagamos en este archivo inmediatamente se va a reflejar en este otro. Entonces de repente nos va a salir como esta ruedita que está cargando y ya no los va a transformar. Entonces esta fila de diagramas las puedo montar en esta fila de mi lámina, de tal manera que ya tengo como mis elementos diagramáticos. Entonces así podemos ir importando cada uno de estos. Entonces en este caso voy a importar el corte, voy a importar el axonométrico, puede ser por ejemplo esta versión que es en color negro, que me parece como bien padre, la podemos tener, aunque también puede ser el axonométrico explotado en otro tono. En este caso recuerden que les dije que era monocromático lo que iba a hacer. Entonces también tenemos dentro de estas imágenes tenemos las plantas. Por ejemplo, tengo la versión fugada de las plantas que si bien que bien podrían ser ocupadas aquí. Y bueno, también puedo importar de repente archivos de Photoshop, por ejemplo, o de Illustrator, como este que tengo aquí, que es es un plano que hice con Illustrator. No hicimos este ejercicio en verano, pero bueno, el resultado lo pueden ver en los tutoriales. También este es un ejemplo, o el mismo PDF sacado desde AutoCAD que hayan hecho, también lo pueden tener. Tengo por ejemplo tengo el mapa, tengo este mapa de ubicación, un poco del contexto, que es Texcoco, donde se encuentra este proyecto, entonces también lo puedo colocar. Y la idea aquí es de que, bueno, si necesitamos hacer una modificación, la podemos hacer directamente abriendo el archivo. En este caso, incluso para probar cómo se ve, puede ser el de Illustrator. Entonces les va a abrir Illustrator, va a cargar el archivo de Illustrator, entonces sean como muy pacientes al respecto en lo que carga. Entonces también podemos trabajar con los textos, o sea, de repente, suponiendo que ese es el primer texto que voy a colocar, lo puedo copiar, ¿sale? Lo seleccionan y lo copian. Entonces lo podemos copiar, y una vez que lo tenemos copiado, dentro de Photoshop, con la herramienta de texto que activamos con la tecla T, podemos ir colocando algún texto que ya vaya reflejando cierta información acerca del proyecto que queramos utilizar. Entonces no se olviden, y creo que aquí es muy importante tener en consideración la tipografía. Aquí podemos elegir el color. Entonces estos archivos, o bueno, estos textos,
estos textos los podemos modificar, ¿sale? Entonces podemos alterar un poquito el ancho, que de tal manera que lo podamos ir adaptando a nuestras necesidades. Entonces vámonos al Illustrator, y por ejemplo desde Illustrator, que yo tengo aquí unos iconos que no voy a ocupar, yo puedo apagarlos. Entonces, por ejemplo, puedo separar estos dos elementos que están en otra capa. Se llama planos, y la de textos. O sea, puedo separarlos del resto de los componentes. Borro la otra información. Entonces puedo tener aquí mi plano. Entonces ya hice las modificaciones que quería, lo puedo guardar. Entonces la información que yo guarde desde el Illustrator se va a mostrar en el Photoshop. Entonces cuando yo abra Photoshop, estas alteraciones van a suceder. Entonces, por ejemplo, yo tengo este archivo que podría bien ser el PDF de AutoCAD, o podría ser el archivo de Illustrator del plano, o un trazo que tienen, y de repente también pueden ocupar mezclas de color. Por ejemplo, aquí yo puedo aplicar Color Overlay, podemos aplicar el Stroke, varias funciones que tenemos en el programa directamente sobre la capa para poder ajustar sus características a lo que nosotros necesitamos. Entonces podemos tener esto. Entonces, súper importante que siempre consideren como todas estas opciones que hay de modificación. Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí la imagen secundaria, que yo sí, como nosotros hicimos ejercicios dobles, de repente tenemos ahí duplicadas algunas. Por ejemplo, tengo este collage. Entonces este collage, que es como la imagen secundaria, siguiendo el caso análogo, lo podemos colocar por encima del texto, del primer texto que vimos, que era como el texto de referencia. Entonces este puede estar como por aquí. Entonces podemos ir reduciendo tamaños, ajustando algunas escalas de algunos componentes que tenemos en nuestros dibujos. Entonces el ejercicio es ese, ir como utilizando la herramienta Place Linked, y con eso podemos ir resolviendo ahí varios temas. Voy a colocar el corte fugado. Entonces este también lo podemos como ajustar al proyecto, o a la información que queremos proyectar en esta lámina. Entonces aquí lo importante es que ustedes vayan intuyendo qué espacio pueden ir ocupando los distintos archivos, de tal manera que la composición de la lámina vaya como adquiriendo como su propio orden, y pueden irse apoyando de las líneas guías para como ir referenciando algunas cosas. Por ejemplo, de que más o menos donde termina el corte está iniciando la planta. Entonces también pueden, por ejemplo, seleccionar áreas de algunos dibujos que tengan y aplicarles, por ejemplo, al corte que estoy presentando le voy a aplicar una máscara, ¿sale? Recuerden que la máscara se hace aquí. Entonces eso me permite también como recortar, ajustar de acuerdo a los tamaños, formatos, como propiedades específicas del proyecto. Entonces de repente, si hay algo que de repente como que no les está latiendo mucho, o algo que creen que todavía lo pueden modificar, pueden regresar a sus archivos de Photoshop, volver a exportar, o vincular el archivo de Photoshop, modificarlo y volverlo a exportar, para que vayan viendo más o menos pues qué resultados les está produciendo. Entonces
Entonces aquí es como un poquito ir haciendo pruebas y errores. Por ejemplo, aquí por poner el corte me parece que va a ser un mejor trabajo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer coincidir el espacio de los diagramas para separar la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el espacio de los diagramas, que es como muy útil para ir generando las columnas necesarias. También respetar como márgenes en contornos. Entonces nos puede ayudar como a ordenar un poco todavía más la información. Podemos como aplicar también efectos de inversiones a nuestros archivos. Podemos ajustar algunos tamaños. Por ejemplo, aquí ya como que va adquiriendo un poquito más de coherencia. En este caso, por ejemplo, puedo ocupar el archivo de mi mapa en su formato original, que es este. Entonces también lo puedo preparar. Entonces, dependiendo también del peso, es cuánto se tarda en importarse. Entonces, básicamente el ejercicio consiste en ir colocando, aplicando las herramientas de transformar para ver cómo se comporta el archivo y exportar y volver a intentar, hacer pruebas y errores, checando que si sí funciona o no funciona y como que puedo ocupar en sustitución o en lugar de algún archivo. O sea, por ejemplo, este es un poquito más caprichoso este. Entonces, por ejemplo, voy a modificar rápidamente este archivo desde Photoshop. Entonces van a ver que ahorita se va a abrir. Entonces puedo, por ejemplo, si hay alguna información que no me está funcionando, por lo menos ahorita en este mapa, la puedo ocupar para ocultar información. Entonces de tal manera que me quede lo más limpio posible el mapa. Voy a guardarlo. Entonces en lo que se guarda se van haciendo las modificaciones. Sean pacientes como yo. Y llevamos media hora. Entonces ahí se van viendo las alteraciones. Entonces habrá cosas que son más fáciles de manipular que otras. Entonces sí sean como pues pacientes, sobre todo eso. Mucha paciencia. De repente va a haber cosas que como que sí les funcionan en algunos espacios y otras veces que no. Entonces es como mucho de prueba y error. Entonces a esta imagen, por ejemplo, que tiene esa mancha roja, se la puedo quitar rápidamente utilizando esta función en el menú de imagen, submenú de ajustes, busco blanco y negro. Entonces se lo puedo aplicar, ¿sale? Entonces le voy a decir que ok. Y en automático se aplica, y este efecto que es black and white yo lo puedo encender y apagar, ¿sale? Incluso el de inversión que hice se puede encender y apagar. Entonces eso es lo padre de tener como los archivos vinculados, de que te permite hacer muchísimas modificaciones y alteraciones sin afectar tanto el, el proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí más o menos se va viendo la organización. O sea, de repente habrá cosas que sí coincidan más que otras, entonces ahí es como un trabajo muy delicado en el que tienen que ir como incluso negociando espacios entre sí. Voy a aplicar, por ejemplo, aquí una máscara.
para quitar los diagramas rápidamente en mis planos. Bueno, estos como pictogramas que tenía. Entonces aquí claramente, por ejemplo, las plantas arquitectónicas están marcando dos líneas, sale como dos filas. Tenemos esta, ¿sale? Con su respectivo espacio, y tenemos el espacio de abajo. Entonces, si yo me intentara ajustar a ellas, pues tendría que como ir reduciendo el tamaño de algunas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos esta información. El axonométrico incluso lo podría hacer un poquito más pequeño para ajustarlo de acuerdo a esto mismo. Entonces le puedo quitar también el efecto de inversión para ver cómo se ve. Entonces, por ejemplo, el texto me está sobrando un poco porque aquí perfectamente me podría encajar mi imagen principal, por ejemplo, perdón, la imagen secundaria. Entonces yo también podría utilizar la herramienta de máscara para buscar como el mejor espacio para aplicarle una máscara y que quede como perfectamente alineado. Entonces ahí vamos viendo cómo se altera la información, cómo se puede ir ajustando. Incluso este de abajo la podría todavía como recortar un poco para que no fuera tan alta, y eso me da como más espacio y margen de maniobra en la parte superior. Y bueno, estos ya son los últimos ajustes antes de explicar cómo hacer la otra versión de lámina. Entonces vamos a seguir bajando estos elementos. Incluso llegará a parecer que se ven como demasiado espacioso. Entonces, por ejemplo, puedo aprovechar aquí alguna de estas columnas para colocar información. Entonces, por ejemplo, puedo ajustar un poquito la caja del texto, del cuerpo. Incluso pueden ocupar distintos textos para que se tengan como imágenes y texto, con algunas variantes. Incluso centrar este texto en el archivo. Son cosas que se pueden aplicar, o en su defecto podemos hacer como una versión de 3 columnas. Entonces las columnas estarían a los 20 centímetros más o menos. Entonces a mí lo que me interesa que con estos ejercicios no se encasillen con una sola versión de las cosas, sino que ustedes vayan como distinguiendo qué es lo que les funciona, qué es lo que quieren. Pues la proporción de algunas imágenes cambia, sus alturas también cambian, el espacio en blanco que dejan también cambia. Entonces, por ejemplo, esta imagen es muy apaisada, podría bien estar aquí en el centro. Y el mapa lo podemos desplazar hacia otra área. Entonces esta lámina le falta título, entonces podemos hacer un título grande acá arriba que diga Casa Palmas Dosa Estudio. Y dentro de Photoshop podemos aquí en esta esquina, bueno, en esta parte de arriba de la barra, aquí podemos alterar el ay, está muy loca el cursor ahorita, se está moviendo solo. Entonces aquí nosotros podemos alterar la alineación que está al centro, y podemos también cambiar el tamaño. Por ejemplo, aquí está en 48,
36, creo que en 36 funciona bien y podemos usar alguna de la familia. Por ejemplo, aquí estamos en Montserrat y podemos utilizar el bold para que se vea como con más jerarquía. Y vamos a hacer más pequeño el espacio de DOSA para que no sea como del mismo tamaño, o sea, para que lo importante sea el título del proyecto y lo podemos tener como completamente centrado, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver la organización general. Entonces nos vamos aquí a la ventana de propiedades. Entonces en la ventana de propiedades yo puedo ya aquí apagar las guías, ¿sale? En este botón que sale aquí, en guías yo las puedo apagar para darme una imagen completa de mi lámina. Entonces aquí ya podemos ir viendo si me voy a los bordes, qué tanto dejo respirar la imagen. Por ejemplo, qué pasa si pongo el corte en el centro y desplazo el axonométrico que tiene un formato más cuadrado con el otro. Creo que se logra un efecto muchísimo más proporcionado, más padre. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a guardar este archivo, ¿vale? Lo vamos a guardar como lámina final 01 y le voy a poner versión blanco. Le voy a decir que ok. ¿Y qué otra opción tenemos? Bueno, la otra versión que habíamos visto con anterioridad es esta versión que es un poco más con el fondo uniforme, ¿no? En este caso también hay una imagen principal en la parte inferior. Entonces esta versión la podemos hacer, por ejemplo, si colocáramos el archivo de Photoshop. Lo voy a hacer rápidamente. Entonces le damos aquí en Place Linked y yo voy a poner el archivo de la perspectiva, ¿sale? Entonces este archivo de perspectiva que tengo es muy pesado, de hecho demasiado pesado, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poco los píxeles de este para que no sea tan pesado y no me dé tanta lata a la hora de cargar dentro de Photoshop, que es como una estrategia que también pueden ustedes hacer. Y lo vamos a hacer yéndonos directamente al archivo. Lo vamos a seleccionar la capa y en el menú de las capas vamos a darle doble clic al logotipo, al pictograma de eslabón. Vamos a esperar a que lea el formato, el cual es muy pesado porque la imagen es muy pesada, sobre todo por la cantidad de capas que tiene. Entonces este archivo lo que voy a hacer es que me voy a ir al menú de imagen, y en el menú de imagen le voy a decir image size o tamaño de imagen, y aquí en la unidad le voy a cambiar a centímetros para ver cuánto mide. Miren, está enorme. Yo ya sé que lo quiero adaptar a un formato de 90 por 60, entonces el ancho mínimo que necesito son 60 centímetros, ¿sale? Entonces voy a reducir las dimensiones y voy a cambiar su resolución para que se quede como en 150 y me quede una imagen más o menos adecuada, ¿no? De 3500 por 2700, me parece más que suficiente en este caso. Le voy a dar OK. Entonces vamos a esperar a que cargue, que se reduzca la imagen, y eso nos va a beneficiar mucho. En el caso de sus archivos, algo que se puede hacer es tratar de que el fondo, el cual yo en el tutorial lo sustituí, lo puedan apagar, ¿sale? Entonces lo tienen así, lo podemos apagar para que alteremos ese cielo y lo pongamos directamente en nuestra lámina. Entonces, si no es el caso, algo que te recomiendo es que puedas ocupar una máscara. Esta máscara, suponiendo que lo que hicieron fue no borrar nada, algo parecido a esto. Si no borraron nada, lo que podemos hacer es que podemos aplicar una máscara, y a esta nueva máscara que apliquemos con un brush, que va a ser un brush regular como estos de los general brushes, vamos a elegir este que es como difuminado y lo vamos a hacer grandote para borrar como la parte superior, algo así como una difuminación. Esta difuminación nos va a permitir que cuando nosotros lo guardemos o lo difuminemos en nuestro archivo de
en nuestro archivo de Photoshop que vamos a tener, vamos a guardarlo, podamos difuminar o hacer como una especie de efecto de barrido o de transición hacia un fondo uniforme. Entonces vamos a esperar a que se guarde, probablemente tarde un poquito. De hecho, el tutorial se hace largo porque hay que estar como guardando y brincando entre archivos, y muy probablemente lo que pase ¿qué pasó aquí? Lo que pase con el archivo es que se pierda la información. Entonces aquí tenemos, ¿sale? Entonces supongamos que este es el archivo, lo voy a pasar hasta abajo, y para poder continuar con el fondo lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva capa de color sólido, y esta capa vamos a tomar como muestra un color que tengamos en nuestra perspectiva, por ejemplo este azul. Entonces le vamos a dar OK, y lo que vamos a hacer en nuestra capa de la perspectiva es que vamos a crear una máscara, y con la herramienta del brush vamos a difuminar el espacio que corresponde a la perspectiva, de tal manera que se haga como una especie de barrido o una especie de difuminación, que incluso podemos ocupar un brush con una opacidad como de 60, y podemos como ir difuminando el cielo de tal manera que se vea como la transición hacia el color uniforme, de tal manera que nos cause la sensación de que es uno solo. También podemos agregar el cielo, entonces nosotros podemos vincular una imagen con el fondo uniforme que nosotros querramos, que por acá debe de estar. Por ejemplo, yo tengo esta que es como en color rojo, que ahorita lo que voy a hacer es que la voy a alterar. Entonces ya la vinculé, la voy a poner hasta el fondo, y lo que voy a hacer es que la voy a desaturar. Entonces podemos aplicar un ajuste de color, por ejemplo, y este ajuste de color le podemos, por ejemplo, yo la podría hacer como más hacia el azul, vean. Entonces este color azul lo puedo desaturar un poco para que se vaya apareciendo, le puedo agregar un poquito más de ligereza, y con eso también puedo hacer que se vea interesante la textura en mi proyecto. Entonces incluso si fuese necesario tener como algunas de estas capas en color blanco, podremos hacer esa versión. Por ejemplo, aquí lo tenemos en los archivos que ya tengo preguardados. Esta es otra versión que hice de la misma lámina, está cargando. Entonces en este caso igual la información se encuentra con el fondo uniforme difuminado, y las capas como que tienen principalmente predomina el color blanco. Esto sobre todo funciona con fondos que son más oscuros. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo más con mayor profundidad de color, como colores opacos, resalta muchísimo más el color blanco sobre estos, que por ejemplo en este, que es una versión más clara, resaltan más los colores negros. Entonces tomen eso en consideración para que puedan hacer como un ejercicio de legibilidad de sus láminas y se vea como bien la información. Entonces pues bueno, con esto no se les olvide guardar, ¿sale? Entonces este lo vamos a guardar como una segunda versión, ¿sale? Versión fondo uniforme le voy a poner. Y bueno, no se les olvide exportarle esta imagen con la nomenclatura correcta y en formato de imagen. Y esta lámina podríamos decir que ya casi está lista para imprimir. Entonces, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, estas que son como con fondo blanco, que no les alteré nada, también podemos cambiar el tipo de efecto. Por ejemplo, podemos poner un multiply para que el blanco sea transparente. Eso se me olvidó mencionarlo, por ejemplo, ahí lo tenemos, por si no queremos que tenga tanto peso. Se ve padre también, eso funciona muy bien. Entonces eso adapta la imagen más al fondo, y que bueno, eso
es algo que también pueden hacer. Entonces vamos a guardar esta modificación. Y bueno, con eso sería todo. Recuerden que tienen que seguir sus propias, pues sí, intuiciones, y pues también lo que ustedes quieran representar, bueno, traten de hacerlo de acuerdo a sus proyectos, ¿sale? Entonces no se les olvide seguir los planes que tienen para su proyecto, no copiar exactamente lo que estamos haciendo. Podrían hacer el ejercicio muy similar para que tengan como una noción de cómo acomodar la información, pero bueno, aquí lo importante será que ustedes se atrevan a experimentar más y que aprovechen esa oportunidad de hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial o en la siguiente clase. Mucho éxito.